Buenas noches, amados hermanos. Un saludo a todos los hermanos que nos sintonizan también. Bienvenidos aquí los que están en persona, como también a los que están aquí por Zoom, a nuestro hermano Humberto, nuestra hermana Elvira y la hermana Socorro, que se está peleando con la cámara, pero ya está, ahí está, muy bien. Entonces, sean bienvenidos cada uno de ustedes y vamos a iniciar con los avisos. Los avisos, todos los miércoles, como hoy a las 7 de la noche, tenemos nuestro estudio bíblico. Bueno, es un estudio de doctrina en realidad, y el tema es la iglesia, ¿verdad? Vista desde diferentes ángulos, enfoques. Y los viernes a las 7 también estamos estudiando la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Ya vamos a entrar de hecho al capítulo 16, que es el último capítulo del Romano. Finalmente, después de tanto tiempo, ¿verdad? Estamos llegando a la conclusión de esta bella carta. Muy bien. Correcto. Hermanos, para este domingo que viene, el pastor Rubén va a predicar aquí en español, ¿ok? Y yo voy a predicar en inglés en la iglesia Ebenezer. Entonces vamos a hacer un intercambio, ¿sale? Entonces, para que lo tengan presente y en sus oraciones también. ¿Qué otro? Adelante, Jorge, adelante. ¿Qué otro anuncio tenemos? A ver, creo que son todos los anuncios. Donde haya lugar, porque no te preocupes, ahí está bien, muy bien. Bueno, entonces, bueno, oremos por la mamá de la hermana Arlene, que sí se va, hermana, se va a Sinaloa el domingo, ok, que el Señor la cuide y la guarde. Bueno, Eder y Mariel ya están en Tijuana, ok, ya están allí en su casa. Y el pastor Alessandro ya está en Milán, Italia, ok, ya llegaron con bien de Bogotá a Madrid, fueron como unas 11 horas de vuelo, yo creo. Y luego de Madrid a Milán, Italia, fueron como unas 3 horas más o menos de vuelo. Así que ya están allí, están con un pastor reformado, misionero de aquí de Estados Unidos, pero que tiene una iglesia allá en Italia. Entonces oremos por ellos, que el Señor les auxilie, les ayude. Sigamos orando también por las clases del seminario, ¿ok? Las clases del seminario, bueno, en este momento los alumnos están en su clase. Yo enseñé ayer, hoy enseña el pastor Rubén, mañana enseña el pastor Pablo, y creo que el viernes enseña el doctor Alonso Ramírez, que es de Perú. Entonces los alumnos están completamente ocupados, ¿verdad? Estudiando la palabra del Señor, ¿ok? Bueno, son todos los avisos que tenemos. Vamos a empezar con una palabra de oración y después vamos a cantar, hermanos. Vamos a orar. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque durante todo el día, Señor, has estado con nosotros. Durante todo el día tu presencia ha ido con nosotros. Y ahora tú, Señor, estás de una manera muy especial presente en medio de nosotros. Tú habitas en las alabanzas, en medio de las alabanzas de tu pueblo. Donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí está, dice el Señor Jesús, en medio de ellos, en medio de nosotros. Además, tu Espíritu Santo mora siempre en nosotros. Oramos, Señor, para que nos bendigas con los cantos, la oración y también con el estudio de la sana doctrina. Bendice a tu iglesia que hoy se congrega en muchas partes del mundo para estudiar tu santa palabra. Perdona también nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a alejarnos de la tentación. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Oramos todo esto en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a cantar ahora. Permítame compartir aquí los cantos con los hermanos para que ellos lo vean. Y el primero que vamos a cantar es el 352. Ya pertenezco a Cristo. Colosenses 1:22 dice:
para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ya pertenezco a Cristo. Pónganse de pie, hermanos, por favor, para cantar al Señor. ¿Ok? 352. 352. Ahora sí. Recuerdan que nuestro catecismo también dice en su primera pregunta: ¿cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Y la respuesta es: mi único consuelo, tanto en la vida como en la muerte, es que no soy dueño de mi vida, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Exactamente. Y pertenecemos a Él. El himno nos recuerda no solo temporalmente mientras vivimos en este mundo, mas por toda la eternidad. Gloria al Señor por esa bella realidad como cristianos. Muy bien, entonces vamos ahora a compartir el otro canto. Mientras accesaba aquí, vamos a cantar ahora el siguiente, que es el número 280, Bellas Palabras de Vida. Juan 6:63 dice: las palabras que yo les he hablado, dice el Señor Jesucristo, son espíritu y son vida. Cantemos entonces Bellas Palabras de Vida.
sentarse y vamos a pedir a los niños que pasen a su clase. ¿Ok? Los niños pequeños van con Jay, los mayores van con ustedes. Muy bien. Buenas noches a los hermanos del sur. Vamos a continuar ahora con nuestro estudio. Continuidad, ¿verdad?, del estudio de la semana pasada sobre la iglesia desde el punto de vista de los que conforman la iglesia, de los elegidos de Dios. Y explicamos, ¿verdad?, con base a nuestro libro, que es Dios quien nos elige, es Dios quien nos santifica, quien nos aparta del pecado y nos integra a su iglesia. Él tiene sus elegidos, tiene sus escogidos. Y entonces la iglesia está constituida de todos aquellos que juntamente con sus hijos creen en Cristo, profesan su fe en Cristo. Todos somos miembros de la iglesia cuando profesamos nuestra fe en Cristo. Pero los elegidos, los escogidos, los verdaderos creyentes, bueno, eso solo Dios lo sabe, ¿verdad? Solo Dios lo sabe. Pero cada uno de nosotros, cuando vivimos conforme a la fe, a la confianza y a la obediencia de Dios, podemos tener esa seguridad que va creciendo cada vez más de ser escogidos de Dios. ¿Ok? Pero en última instancia, solamente Dios sabe quiénes son los escogidos. Y ahora vamos a continuar con el mismo tema, pero desde el encabezado o el tema que tenemos aquí, que se llama comprados por Dios el Hijo. Entonces, los miembros de la iglesia ya han sido escogidos en Cristo desde la eternidad, ¿verdad? Dios tiene su decreto, su plan eterno, y Él tiene un pueblo que ya ha escogido en Cristo desde antes que nosotros naciéramos. Pero como en la temporalidad, en nuestra vida, en el tiempo y en la historia, nosotros de hecho pasamos a ser parte de la iglesia de Cristo. ¿De qué manera? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Comprados por Dios el Hijo. Entonces el Padre es quien elige a los que serán miembros de su iglesia y luego envía a su Hijo para que Él nos rescate del pecado y nos introduzca a su iglesia. Vamos a iniciar entonces ese apartado que se llama comprados por Dios el Hijo. Supongamos de nuevo que una congregación planea construir un templo, ¿ok? Planea construir un templo. Los planos y las otras especificaciones ya fueron adoptados. ¿Recuerdan? La elección de Dios en la eternidad es como el diseño, ¿verdad? Así va a ser la casa, va a tener tantos cuartos, cocina, baño, etc. Pero ahora, siguiendo esta ilustración, pues para llevar a cabo la construcción tenemos que comprar los materiales de construcción. Eso es lo que también hizo Dios para construir su iglesia. Dios el Hijo compró a los escogidos, aquellos a quienes el Padre había designado como miembros de su iglesia. Pablo les recordó a los ancianos de la iglesia de Éfeso de su deber de pastorear a la iglesia de Dios, la cual, dijo, Él ganó o compró con su propia sangre. Vamos a leerlo allá en Hechos 20:28. Voy a leer la palabra, Hechos 20:28. Dice en la Biblia, en la página 1172. Hechos 20:28. Recuerden que el apóstol Pablo llama a los ancianos de Éfeso que vayan a Mileto porque ahí los quería encontrar, y entonces se despide de ellos y les dice en el versículo 28: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos
para apacentar la iglesia ¿de quién? De Dios, la cual ganó o compró, esa es la idea, o rescató por su propia sangre. Entonces, la iglesia es de Dios. ¿Y cómo nosotros llegamos a ser miembros de la iglesia? No porque yo digo, yo quiero ser miembro de la iglesia, sino en primer lugar, como ya dijimos, Dios nos ha elegido. En segundo lugar, Cristo nos rescata del pecado, de la condenación, del poder del diablo, nos libera, y entonces pasamos a ser la iglesia de Dios. Esa expresión es muy importante, ¿verdad? Porque cuando nos congregamos, sí es la iglesia reformada, Valle de Gracia, de Shafter, sí, pero en primer lugar, ¿qué es? Es la iglesia de Dios, ¿verdad? La iglesia de Dios. Por eso es que amamos a la iglesia. Algunos de los primeros padres de la iglesia, escritores antiguos, sostuvieron la opinión que Cristo pagó a Satanás el precio con el cual él compró a los escogidos. Es decir, que era Satanás quien tenía encarcelados, aprisionados, atrapados a los hombres, y entonces cuando el Señor Jesucristo muere, Él entonces paga a Satanás nuestro rescate y Satanás nos deja ir. Bueno, esa es una interpretación que no es correcta. Si Cristo hubiese hecho esto, hubiera constituido un reconocimiento de que Satanás había sido antes el dueño legítimo de los pecadores escogidos. ¿Se dan cuenta? De Satanás no era el dueño de los escogidos de Dios. Si Dios nos ha escogido desde la eternidad, Él siempre ha sido el dueño de la iglesia, el propietario de la iglesia. Entonces, estábamos bajo el poder del diablo, bajo el poder de nuestro pecado, de nuestra maldad, pero no Satanás era nuestro dueño original, por así decirlo. Es evidente que Satanás nunca ha sido tal cosa. Él no puede ser el dueño de los escogidos de Dios. Las cosas son más bien así. Cuando el hombre pecó, Dios como juez sentenció a la raza humana a la prisión, es decir, a la condenación. ¿Por qué? Porque nosotros cuando pecamos, no pecamos contra Satanás, ¿verdad? ¿Pecamos contra quién? Contra Dios. ¿Contra quién pecó Adán y Eva? ¿Contra Satanás o contra Dios? Pues contra Dios. Y entonces Dios los castiga, los disciplina. Entonces ellos tenían una deuda con Satanás o con Dios. Con Dios. Muy bien. Satanás fue, por así decirlo, el carcelero de la prisión. ¿Ok? Como el carcelero de Filipos, ¿lo recuerdan? Bueno, él no era el dueño de Pablo y de Silas cuando fueron encarcelados en Filipos. Él solamente era el carcelero que los estaba resguardando en la prisión. Cristo vino para dar su vida en rescate por ciertos prisioneros, siguiendo con esa ilustración de una cárcel. Dicho de una manera más clara, Él presentó el rescate no al carcelero, no al diablo, sino al juez. ¿Y quién es el juez de toda la tierra? Dios. Hay una expresión en Génesis 18:25. He estado releyendo Génesis otra vez porque terminé Apocalipsis y ahora ya estoy en Génesis. Y en Génesis 18, cuando Dios se le aparece a Abraham y le dice que va a destruir a Sodoma, a Gomorra y a las ciudades de la llanura. ¿Recuerdan ese episodio, esa historia? Entonces, Abraham pensó en Lot, su sobrino, que estaba allí, y le dice: bueno, tú eres el juez de toda la tierra y no vas a matar al justo con el injusto. Pero ahí Abraham le llama a Dios el juez de toda la tierra. ¿Ok? El juez entonces
aceptó el rescate y ordenó la libertad de aquellos prisioneros. Así los prisioneros son liberados del poder de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Qué increíble es esto, ¿verdad? Porque entonces nosotros pecamos contra Dios. Tenemos una deuda con Dios. Y Dios en su plan eterno manda a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, porque se tenía que hacer justicia para pagar. Es decir, Dios mismo pagó por nuestro rescate. Dios mismo pagó por nuestro rescate. Vamos a leer Colosenses 1:13 para leerlo completo y ver lo que dice este bello pasaje. Colosenses 1:13, página 1246, dice, empezando en el 12, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, quien nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de la condenación, de vivir en pecado, de vivir en maldad, de vivir en rebelión, de vivir en desobediencia, y trasladados al reino de su amado Hijo. Entonces, hermanos, ya en principio, como garantía, cuando nosotros profesamos nuestra fe en Cristo y creemos en Él, que Él es el rescatador, en ese momento, ¿verdad?, el Padre, por la obra de Cristo, por la cual Él nos rescata, paga a Dios su Padre la deuda. En ese momento el Padre nos traslada al reino de su Hijo amado. Es decir, tú y yo, si de verdad creemos en Cristo, aunque todavía estamos en este mundo temporal, pero ya pertenecemos al reino de Jesucristo. Somos ciudadanos del reino de Cristo. Por eso es que cuando Él llegó, junto con Juan el Bautista, ¿cierto o no? Cuando Él llegó predicando, dijo, arrepiéntanse, ¿por qué? Porque el reino de los cielos, el reino de Dios ha llegado. Cristo es el Rey y ahora somos ciudadanos de su reino. Antes de ser ciudadanos de nuestros países de origen, antes de ser ciudadanos de este país, no debemos olvidarnos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía es del reino eterno y celestial. ¿Se acabará ese país? Claro. Todos los países, todos los imperios en algún momento caen, pero el reino de Cristo es eterno. ¿Ok? Es eterno. En nuestros días es muy común otra falsa interpretación de esta transacción. Se dice que Cristo compró no solo a los escogidos, sino a todos los hombres con su sangre, y que habiendo hecho eso, Él dejó que cada individuo escoja aceptar o no el beneficio salvífico de su muerte. Imagínense, la obra de Cristo, decimos nosotros, es perfecta. Todo lo que Dios hace es perfecto. Tiene un propósito y nadie puede frustrar el propósito de Dios. Si el propósito de Dios era que por medio de la muerte de Cristo lo rescatara a sus escogidos, entonces ellos ineludiblemente tienen que ser salvos. Pero si decimos entonces que Cristo murió por todos y que al fin de cuentas depende de ti si eres salvo o no, entonces la muerte de Cristo no fue eficaz. Entonces el plan de salvación no fue eficaz. La eficacia depende del hombre y no de Dios, y eso es una barbaridad. Sea Dios veraz y todo hombre, como dice la palabra, mentiroso. Dios tiene un plan perfecto que no puede ser frustrado. Continuemos. Esta interpretación fracasa completamente en comprender el amor del Salvador que murió para con los suyos. El amor de Cristo. Porque Él murió por amor, no porque lo mereciéramos.
murió por amor a nosotros. Sin duda la muerte de Cristo es suficiente para la salvación de todos los hombres. Claro, ¿puede la muerte de Cristo salvar a todos los hombres? Sí. Sin embargo, hay que afirmar enfáticamente, hermanos, en base a la Biblia, que ninguno de los que Cristo ha comprado con su sangre permanecerá bajo el dominio del diablo. Si decimos que Cristo murió por todos y no todos se salvan, entonces quiere decir que Cristo no ha podido liberar a los hombres de la condenación. Y no es así. La muerte de Cristo es de valor infinito, porque el que murió no solamente era hombre, sino en primer lugar Dios hombre. Entonces, por todos los que Cristo puso su vida, serán salvos. Decir que no significa entonces que entonces su muerte y su sacrificio no fueron ni eficaces, ni perfecto, ni completamente suficiente para rescatar del poder del diablo y de la condenación a aquellos por los que Él murió. Y eso es una ofensa a la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Su amor asegura que todos aquellos que Él ha comprado llegarán a ser creyentes en Él y miembros de su iglesia. Él hará que tal cosa suceda. No por una compulsión externa, sino por la influencia misericordiosa y llena de gracia de su Espíritu Santo. Esto es importante aclarar. Cristo murió por sus elegidos. Solo Él sabe quiénes son. Pero Él murió por sus elegidos. Y por todos los que murió, ellos en algún momento de su vida van a llegar a creer en Cristo. ¿Cómo? ¿Los va a arrastrar para que vengan a la iglesia? No. Es ahí donde entra la obra del Espíritu Santo. Por eso nuestra salvación es trinitaria, es trina: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Como a Lidia en la iglesia, en la casa, estamos en el devocional familiar y leímos Hechos 16, cuando, ¿se acuerdan? Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de púrpura, dice que estaba oyendo la enseñanza de Pablo. ¿Y qué sucedió? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué sucedió? El Señor, dice, abrió su corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía y creyera. Y después ella fue bautizada con toda su familia. Entonces, hermanos, Dios a sus elegidos no los trata como si fuera un policía o un capataz que los agarra del pelo, ¿verdad? Y ven a la iglesia y créeme, y le pone una espada en el cuello, y si no crees, te mato. No, Dios no actúa así. Él nos convence, nos persuade, nos convierte, nos da fe, nos regenera por medio de la obra del Espíritu Santo. Es lo que hemos dicho, ¿verdad? Anteriormente. Cuando tú dices, yo quiero buscar a Dios, es porque ya el Espíritu Santo ha empezado a actuar en tu vida. ¿Ok? Vamos a leer San Juan 10:11. San Juan 10:11. Dice así la palabra del Señor. San Juan capítulo 10, versículo 11. El Señor Jesucristo dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Qué hermosa palabra. ¿Recuerdan que dijimos anteriormente que San Juan 10:11 es una confirmación de la divinidad, de la deidad de Cristo? Porque Él se autodesigna el buen pastor. Y el Salmo 23, ¿qué dice? Jehová es mi pastor. Entonces, si Jehová es Dios y Él dice, yo soy el buen pastor, y Jesús dice, yo soy el buen pastor, es porque Jesús también es Dios. Y no son dos dioses, es un solo Dios.
que existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Y eso qué significa? Que muere para rescatar a sus ovejas. Pero si Cristo muere por sus ovejas, si da su vida por sus ovejas y no las rescata, ¿eso es ser un buen pastor? No, eso es ser un pastor malo, insuficiente e imperfecto. Pero Dios nos libre de pensar así de Cristo. Y Él asegurará que hasta la última oveja por la cual dio su vida sea llevada al rebaño. Él se asegura de eso. Piensen en su vida ustedes, hermanos, antes de conocer a Cristo. ¿Cómo era su vida antes de conocer a Cristo? Bueno, cada uno de nosotros tiene su historia, ¿verdad? Cada uno tiene su trasfondo y dicen, y la gente, ¿verdad?, que nos veía decía, no, pues este o esta, no, ¿cuándo la voy a ver o lo voy a ver a los pies de Cristo? Pero ¿qué ha sucedido con nosotros? El Señor nos ha cambiado, nos ha regenerado. El buen pastor dio su vida por ti y su muerte no fue ineficaz, fue segura para tu salvación. Amén. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, amados hermanos? ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta ahora, hasta este momento? ¿Sí? Al principio mencionó que la elección la hace el Padre. Sí. ¿Es exclusiva del Padre? O sea, toda la obra de salvación es de las tres personas del ser divino. Todos. Pero en la Biblia misma encontramos que hay ciertas obras que se le atribuyen de una manera más particular a una persona. En este caso es el Padre, por ejemplo, que envió a su Hijo. Es el Padre que nos escogió desde antes de la fundación del mundo en Cristo. Pero no quiere decir que sea la obra exclusiva del Padre. Los tres actúan, porque nuestra salvación es trina. Los tres actúan. Pero la Biblia misma nos dice que hay ciertas obras que se le atribuyen de una manera particular a una persona. En este caso, por ejemplo, ¿a quién se le atribuye la obra de salvación, la obra del sacrificio, la muerte? Pues no se le atribuye al Padre ni al Espíritu Santo, sino al Hijo. Al Hijo. Pero los tres tienen que ver con la muerte del Hijo, ¿verdad? Que el Padre lo envió, el Espíritu Santo lo capacita en su humanidad para morir por nosotros. Sí, hermano. Me preguntaba porque hay una parte donde dice, que Cristo dice, yo los escogí a ustedes, sí, no ustedes a mí. Correcto. Ahí vemos que en realidad Cristo, como es Dios, aunque se le atribuye prominentemente la obra de salvación, pero Él también, como Dios, nos ha elegido. Él también nos ha escogido, porque Él es Dios. ¿Interesante? ¿La elección es exclusiva del Padre? No, es exclusiva de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en la Biblia misma se le atribuye al Padre, en este caso. ¿Okay? Es interesante. Ahora en su momento vamos a llegar a estudiar el tema del ser divino y sus obras, sus operaciones. ¿Alguien más, hermanos? Cuando se habla de Dios, no divides o al Padre o el Hijo. Sí, en la Biblia. Dios, exacto. La palabra Dios en la Biblia se puede entender incluyendo a las tres personas del ser divino. Pero si el contexto dice la palabra Dios y te muestra que se refiere al Hijo, bueno, pues ahí se está refiriendo al Hijo. Muy bien, muy bien. Buenas distinciones, muy importantes distinciones, ¿verdad? ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna pregunta, comentario? Comentarios. Hermana Silvia, adelante. Ahorita lo que menciona la hermana Alén, por ejemplo, en Hechos 2:23, específico dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, correcto, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, sí, justificándolo. Se puede decir que el consejo fue trinitario, ¿no? Sí, claro. Los tres decidieron. Claro. Entregado por el Padre y el Espíritu Santo, podríamos decir, en este caso, al Hijo, ¿verdad? Al Hijo. Este acto sería en la eternidad. En la eternidad, así es. O sea, lo impresionante de esto es que
que ya estaba planeada en la eternidad la muerte del Hijo. Y que además, como dice Efesios 1, fuimos escogidos en la eternidad en Cristo. Cristo siempre ha sido la cabeza y el dueño de la iglesia. Por eso es que Cristo no pagó nuestro rescate a Satanás. ¿Verdad? Otra, hablando Sí. de Satanás. Sí. Cuando dice que Dios siempre ha sido el dueño de la iglesia, de los Correcto. escogidos. Y del mundo. Es lo que le iba a decir. Entonces, ¿Por qué a Satanás se le llama? dueño. Claro. Bueno, Satanás, recuerda, Dios le da a Satanás el poder que tiene. Satanás no es Dios, ¿verdad? Entonces es importante entender, Satanás no es Dios y él no puede hacer lo que quiere. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, él no es Dios y solamente hará lo que Dios le permita hacer. ¿Ok? Entonces, bueno, no sé, hermana, ¿cuál era la dirección de la pregunta? O es que mencionó que Dios siempre ha sido el dueño. Correcto. de sus Entonces, escogidos. ¿en qué sentido Satanás es el dueño de este mundo? Bueno, es interesante porque la Biblia dice, es el dueño de este mundo, no del mundo, sino Satanás es el dueño de la humanidad que se ha unido a él en rebelión y desobediencia a Dios. Por eso es que si leemos Efesios, bueno, estamos desviando un poquito, pero es importante, ¿verdad? Si vamos a Efesios, capítulo 2, Efesios 2, escuchen cómo dice la palabra, Efesios 2, en la página 1237, dice, y Él os dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo. Ahí no está hablando, por ejemplo, del mundo del mar, de las montañas, del desierto. No está hablando del mundo en el sentido de la humanidad que se rebela contra Dios. Entonces, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera ¿en quién? En los hijos de desobediencia. Entonces, Satanás es, por así decirlo, el dueño de los hijos de desobediencia. Él controla sus vidas, tiene señorío sobre ellos y el pecado mismo, su propia rebelión. Entonces, es en ese sentido, hermana, que ellos por la rebelión misma del hombre nos aliamos no con la simiente de la mujer, sino con la simiente de la serpiente. Es en ese sentido que Satanás es el dueño de este mundo. Bueno, vamos a continuar. Okay, vamos a continuar. Bueno, alguien más. Ok. La Escritura a menudo habla en términos superlativos acerca del amor de Dios por su iglesia. Es decir, en términos superlativos, ¿qué quiere decir? En los términos más altos, más sublimes, ¿verdad? Y por ejemplo dice allá en Isaías 49, 15 y 16, ahí lo tenemos citado en el libro. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? O sea, en general, una mujer cuando da a luz a su hijo, ¿lo avienta a la alcantarilla? Hay unas que sí. Pero no. Generalmente no. Pero la humanidad es tan perversa que sí hay mujeres que hacen eso. Por eso es que luego dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí en las palmas de las manos, dice, te tengo esculpida. Impresionante. Delante de mí están siempre tus muros, hablando del pueblo de Dios. Entonces, ¿cuál es el amor más seguro que podemos tener? ¿El de mi esposo, el de mi esposa, el de mis hijos, el de mis nietos? ¿Cuál es el amor más seguro que podemos tener? El amor de Dios. El amor de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. Nunca te voy a dejar de amar. ¿Verdad? Las novelas, no vean novelas, ¿okay? Pero las novelas son muy populares por eso, ¿cierto o no? Mi amor por ti es más alto que el cielo. Y al rato ya anda con otra o con otro, ¿no? El amor de Dios no es así, ¿verdad?
Hasta que la muerte, así es. El amor de Dios es eterno, es perfecto. Por eso es que le dice a Jeremías: te he amado con amor eterno, que no tiene fin. Este lenguaje es a la vez fuerte en extremo, pero supremamente tierno. Así es. Pero la revelación del amor de Dios por su iglesia alcanza su cima en la compra de esa iglesia por el Hijo de Dios con su propia sangre. Así es. El amor de Dios el Padre se revela en que nos escogió en Cristo, en que envió a su Hijo. Pero lo sumo de su amor, lo más sublime de su amor fue cuando Emmanuel, Dios con nosotros, se hizo hombre y sufrió la muerte, hasta la muerte maldita de la cruz, y sufrió el infierno por ti y por mí. Ahí el amor de Dios se ha expresado de la manera más sublime y más maravillosa. Mirando al Cristo crucificado, todo miembro de su iglesia susurra, como dice Pablo en Gálatas 2:20, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Léelo y reléelo y medítalo. ¿Quién eras tú? ¿Quién era yo? Para que el Hijo eterno y natural de Dios, el puro y el santo, me amara y se entregara, si Él mismo muriera por mí. ¿Qué éramos nosotros? ¿Lo merecíamos? No. Pero es allí donde brilla la gracia y el amor de Dios. La iglesia juntamente dice, como dice Romanos 5, del 8 al 10, mas Dios muestra su amor para con nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Les qué éramos antes de ser cristianos? ¿Amigos o enemigos de Dios? Enemigos. Así es. La Biblia da diferentes ilustraciones, ¿verdad?, de qué éramos antes de ser hijos de Dios. Éramos hijos del diablo, éramos hijos de la ira, estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, éramos, como dice aquí, enemigos de Dios. Eso era lo que éramos. Sin embargo, ahora hemos sido reconciliados con Dios el Padre por medio de su Hijo Jesucristo, y ahora somos hijos de Dios, hijas de Dios. Muy bien. Y ahora, hermanos, Cristo muere por nosotros, ¿verdad? Él compra nuestra salvación. Pero ¿cómo yo llego a creer en Cristo? Ya lo hemos mencionado, pero vean el orden. Este es el orden lógico, sistemático, bíblico de la doctrina cristiana. El Padre nos ha elegido, el Hijo ha pagado por nosotros, pero ¿cómo ahora esa obra de Cristo y todos sus beneficios llega a ser nuestra? Bueno, porque somos reunidos por Dios, el Espíritu Santo. Por eso. Supongamos una vez más que una congregación está en el proceso de levantar un templo. Otra vez, ¿verdad? Ya se hizo el plan, ya se compró el material, y ahora vamos a empezar a construir. Los planos y las especificaciones han sido aprobados y el material ya ha sido comprado. Es obvio que queda una cosa más por hacer: construir. O sea, el proceso de colocar el material. ¿Ok? Una vez hecho eso, la construcción quedará completa. Eso también hace Dios al edificar su iglesia. ¿Por qué nuestro autor utiliza esta imagen de construcción? Pues porque la Biblia lo hace. La Biblia dice que somos edificados. ¿Y qué significa edificar? Significa construir. ¿Ok? Construir, hacer crecer algo. Los escogidos, aquellos que fueron designados desde la eternidad por Dios el Padre, y comprados por Dios el Hijo, cuando murió en la cruz del Calvario, son ahora en el curso de la historia reunidos como iglesia cristiana por Dios el Espíritu Santo. El Espíritu realiza eso cuando concede a los escogidos la gracia de la regeneración.
porque es el Espíritu Santo el que nos regenera, el que nos da una nueva vida. Por naturaleza estamos muertos en delitos y pecados, pero el Espíritu de Dios nos da vida. Así lo dice el apóstol Pablo. Y Él les dio vida. Él les dio vida. Por medio de la muerte de Cristo tenemos vida. Es una conclusión segura que en consecuencia creerán en el Señor Jesucristo. Así es. Algunos de los escogidos están predestinados a morir en la infancia, por ejemplo. ¿Verdad? Tal vez ustedes, algunos de ustedes, no lo sé, pero hay mucha gente que ha tenido un bebé y apenas nació, ¿qué sucedió? Murió. Nosotros no sabemos quiénes son los escogidos de Dios, pero lo que sí sabemos es que Dios tiene sus escogidos no solamente cuando son adultos y dicen creo, sino sus escogidos incluyen ancianos, adultos, jóvenes, niños y hasta los que están en el vientre de la madre. ¿Ok? Todos estos, por cierto, son regenerados antes que partan de esta vida. Y desde el mismo momento de la regeneración poseen lo que los teólogos llaman el hábitus o la disposición de la fe salvadora. Así es, aún todos los que se salvan, aún así sea un infante, aún así esté en el vientre de su madre, para que se salven, tienen que ser regenerados por el Espíritu Santo. ¿Cómo? Eso solo Él lo sabe. ¿Lo puede hacer? Sí, porque Él es Dios. Así como Juan el Bautista, ¿recuerdan? Estaba lleno del Espíritu Santo desde que estaba ¿dónde? En el vientre de su madre, Elizabeth. Bueno, es un tema muy importante, ¿verdad? Especialmente como cristianos, cuando las madres pierden a un bebé. Es un tema muy delicado, pero hay esperanza, ¿cierto o no? Hay esperanza para los hijos del pacto. Eso les hace ser miembros del cuerpo de Cristo. Y en cuanto a los escogidos, a quienes les es concedido llegar a la edad de juicio, seguramente nacerán de nuevo, aunque ningún ser humano pueda decir a qué edad pudiera el Espíritu concederle el nacer de nuevo. Otra vez, si somos escogidos de Dios, no podemos decir a los 10 años o a los 20. No, el tiempo y la manera es de ¿quién? De Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo este hijo rebelde? Gracias nuestros padres. ¿Cuándo esta hija rebelde? ¿Cuándo creerá en Cristo? Estoy orando por él o por ella por años. Bueno, Dios tiene su tiempo. Sigue orando por ellos. Dios lo hará. Porque no va a dejar caer a tierra su promesa en relación con sus elegidos. Y en su caso la regeneración resultará en una consciente aceptación del Salvador como es presentado en el Evangelio. Eso es otra forma de afirmar que tarde o temprano, por la gracia del Espíritu Santo, serán miembros vivientes de la Iglesia de Cristo. Así es, los verdaderos escogidos de Dios creerán en Cristo de todo corazón. No van a ser unos que digan, bueno, sí creo en Cristo, pero también creo en Hare Krishna. ¿No? Sí creo en Cristo, pero también creo en Gandhi. No, los escogidos de Dios, cuando son regenerados por el Espíritu Santo, dicen, mi único Señor y mi único Salvador, ¿quién es? Jesucristo. Así lo dice Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente el nombre de Jesús. Ese es el único nombre, es decir, la única persona. La idea ampliamente difundida en los círculos cristianos es que todos los seres humanos, incluyendo los no regenerados, son capaces por su propia voluntad de aceptar a Cristo como Salvador y al hacer eso unirse a la Iglesia de Cristo. Es decir, la gente allá afuera dice, todos pueden creer en Cristo. Todos, cuando quieran lo pueden hacer. ¿De veras? Entonces la Biblia miente cuando dice que estamos muertos en delitos y pecados. Pero estamos muertos. Que nadie lo busca. ¿Verdad?
Entonces la Biblia miente cuando dice, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. La Biblia miente cuando dice que por naturaleza somos hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, si todos pueden salvarse a la hora que quieran, entonces no están condenados. Entonces la obra de salvación depende del hombre, no depende de Dios. Se declara que el nuevo nacimiento es una consecuencia, no un requisito del acto de fe del hombre. Este es uno de los errores más corrientes y hay que decirlo, uno de los más serios del fundamentalismo actual. Por hacer al hombre en última instancia su propio salvador, esta herejía hace la más grande violencia a la doctrina central de la palabra de Dios, a saber que la salvación es por la gracia de Dios. Si tú te puedes salvar a ti mismo, entonces la salvación es por la obra de Cristo y por tu obra. Se necesitan dos salvadores. Y la Biblia dice, no, la salvación es solo por la obra perfecta de Cristo. Es por la gracia inmerecida. La palabra gracia significa el amor inmerecido, la misericordia inmerecida, el favor inmerecido que se nos fue dado, aun cuando no lo merecíamos. Por eso dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y eso no es de ustedes, no es una obra de ustedes, sino es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte en la presencia de Dios. Así lo dice en Efesios 2:8. La Escritura enseña inequívocamente que ninguno puede venir a Cristo si el Padre no lo trajere. Juan 6:44, vamos a leerlo. Juan 6:44. Dice allá, Juan 6:44, en la página 1119, dice así la palabra del Señor. El Señor Jesús está hablando. ¿Verdad que cuando leemos esto, o la gente que dice, ay, si el Señor Jesús, Él nunca condenó a nadie, ¿verdad? El Señor Jesús todo el tiempo habló bien bonito, palabras bien románticas. Bueno, es que ese Jesús no es el Jesús de la Biblia. Vean cómo dice el Señor Jesucristo aquí. San Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Alguien puede ir a Cristo? Esa es una forma de decir, ¿alguien puede creer en Cristo por sí mismo? Aquí lo dice. No. El Padre lo tiene que llevar a Cristo. ¿Y quién tiene que convencerlo y convertirlo? El Espíritu Santo. Antes de que la fe llegue a ser un acto del hombre, es un don de Dios. Vamos a leerlo en Filipenses 1:29. Por eso es que la fe es un regalo de Dios. El hecho de que puedas creer es un regalo de Dios. Filipenses 1:29 en la página 1242. 1:29 dice, el apóstol Pablo le escribe a los filipenses y le dice, porque a ustedes les es concedido por Cristo, no solo que crean en Él, sino también que padezcan por Él. Esa palabra conceder en español no capta bien la idea, pero en el griego original es una palabra que significa que se nos ha dado como regalo. Eso es lo que significa, por pura gracia. Filipenses 1:29. Entonces dice, porque a ustedes les es dado por gracia, por medio de Cristo, no solo que crean en Él. Es decir, el hecho de que crean en Cristo les ha sido concedido, otorgado, dado por gracia, como un regalo. Eso es lo que significa. Eso dice del 27 y el 28. Así es. Y nadie, 1 Corintios 12:3 dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie. O sea, nadie puede llamarle Señor en el sentido de, sí, tú eres el dueño de mi vida, tú me has cambiado, tú me has salvado. Nadie por sí mismo,
si no es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que venir y cambiarnos, darnos un nuevo corazón, quitar el corazón de piedra, darnos un corazón de carne, que sea sensible, inclinado a creer en Cristo. Y entonces cuando creemos, y digo, yo creí, se presupone, de acuerdo con la Biblia, que es ese acto de creer que tú realizas, te ha sido dado por Dios. No lo creaste tú de ti mismo, sino fue un regalo de Dios. Lo que sí es de nosotros es cuando creemos en barbaridades, ¿verdad? Eso sí es de nosotros. Esa es la fe falsa, esa es la fe espuria, esa es la fe mentirosa, cuando creemos en las cosas del diablo. Es triste porque el otro día estaba mirando un documental acerca de miembros que han estado en los cárteles de la droga, y jóvenes, ¿verdad? Jovencitos, van en sus camionetas y paran allá donde está el altar a la Santa que muerte. Y entonces se bajan esos muchachos y le dicen: Madre, con toda la fe del mundo nos encomendamos a ti. Esa sí es una fe del hombre, pero es una fe falsa. Es una fe que nos salva, es una fe que te condena por toda la eternidad. La fe verdadera es la que produce el Espíritu Santo. La Escritura enseña con la misma claridad que es Dios quien reúne a sus escogidos en la iglesia. Fue Dios, el Espíritu Santo, quien al aplicar el sermón de Pedro a los corazones reunió a los 3,000 hombres y mujeres en la iglesia el día de Pentecostés. ¿Se acuerdan de Hechos 2? Predicó el apóstol Pedro y dice que se convirtieron 3,000 personas, hombres y mujeres. Imagínense, 3,000 personas. Y después vuelve a decir que se convirtieron 5,000 más. Se incluía todas las familias, los niños, pasaban a ser parte del pueblo de Dios. Y dice en Hechos 2:47, y fue el Señor quien posteriormente añadía diariamente a la iglesia a los que habían de ser salvos. Vamos a leerlo directamente, Hechos 2:47. Hechos 2:47. Hechos 2:47 en la palabra. Hermanos, ya estoy entrando a esa edad en que se me revuelve todas las páginas, ya no las agarro bien. Ay, pues a mí desde cuándo. Okay, Hechos 2:47 dice así la palabra del Señor. 2:47. Vamos a leer en el 46. Y perseverando unánimes, juntos, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué dice al final? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién añade a los miembros de la iglesia? A la iglesia, a los salvos, el Señor. ¿No es claro el mensaje de la palabra? Demasiado. Clarísimo. Qué gloriosa manifestación del amor divino, hermanos, es la reunión de los escogidos en la iglesia. Por eso, cada uno de ustedes, hermanos, si han creído de corazón, de verdad, no ha sido su obra, ha sido la obra de Dios. Y por eso, como pastores, bueno, que queremos ser pastores buenos, ¿verdad? ¿Qué pastores perversos? También. Pero los pastores que amamos a Dios, los amamos con todo el corazón. De verdad. Porque estamos amando no nuestra obra, estamos amando la obra de ¿quién? La obra de Dios en ustedes. Ustedes son la obra de Dios. Entonces, como pastores tenemos esa gran responsabilidad, como dice la palabra, de velar por el rebaño de Cristo. Por ejemplo, cuando el pastor les llama, ¿verdad? Pues uno puede entenderlo de dos maneras. Decir, qué bueno que me llama el pastor, ahora pensé en mí. O puede decir, ¡ay! Te está llamando otra vez. Pero ¿cuál es la motivación para los pastores que aman a Cristo y aman al rebaño? Es esa,
que estamos tratando, ¿verdad?, con escogidos de Dios, con la iglesia de Dios, que Cristo derramó su sangre por ustedes y los amamos y los queremos. Bueno, ese es otro tema. Ok, y entonces dice, si Dios hubiese escogido a ciertos individuos para constituir el cuerpo de su Hijo, pero hubiese hecho que la realización de esa selección dependa del consentimiento de ellos, ninguno de ellos sería salvo. Si la salvación depende de ti y de mí, ¿seríamos salvos? ¿Verdad? Allá afuera, vamos a hacer un experimento, por así decirlo. Viene Paquita, la del barrio, ¿no? Y entonces vas a la gente y le dices, oye, fulano o fulano, ¿a dónde quieres ir? ¿A la iglesia o al concierto de Paquita? A ver a Paquita. Pues a ver a Paquita, ¿verdad? A Paquita. Quieren ir a ver a Paquita. Así es nuestra naturaleza humana. ¿Queremos las cosas de Dios? No. Pero cuando el Señor nos cambia, entonces nuestro corazón desea buscar a Dios. Mi alma te anhela ardientemente, aún en la tierra seca y árida donde no hay aguas, dice el Salmo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, mi alma por ti. ¿No así dice el salmista? Ese es el deseo de todo verdadero creyente. Si además de escogerlos, Dios les hubiese comprado con su sangre para que sean miembros de su iglesia, pero hubiese hecho que el cumplimiento de esa transacción dependa de la aceptación de sus condiciones, todos estarían perdidos. Tan grande es el amor de Dios por los suyos, que Él realiza su salvación hasta lo sumo. No solo los escogió desde la fundación del mundo, no solo los compró en el Calvario por la obra de Cristo, sino que también Él es quien hace válidas esa elección y esa compra por medio de la operación de su Espíritu Santo dentro de ellos. El Espíritu Santo les trae de la muerte a la vida, les imparte la fe salvadora y así les hace miembros de Cristo. Desde el principio hasta el fin, su salvación depende exclusivamente de la gracia soberana y del amor infinito de Dios. Gloria a Dios por eso. De la iglesia se trata de mí. Qué feo es, ¿verdad? Cuando en las iglesias modernas, ¿verdad? ¿Por qué vas a esa iglesia? Es que ahí predica fulano de tal. Oh, no quiere decir que uno no pueda apreciar a sus pastores, ¿verdad? Como cuando aprecias a un maestro. Pero tú vas a la iglesia porque ahí predica o es pastor fulano de tal. Si hacemos eso, ya hemos puesto nuestra mirada en el hombre, en Dios, ¿verdad? Entonces, incluso si tu pastor es alguien como yo, que no puede enseñar de una manera tan brillante y elocuente como otros pastores, pero que predica con fidelidad de manera sencilla el Evangelio, eso es lo que importa. El otro lado de la moneda es que aunque seas el más elocuente y más brillante, pero si estás predicando herejía, de nada sirve. Ya no son siervos de Cristo, dice Pablo, siervos de hombres. Y bueno, ahí vamos a parar, hermanos. Hemos sido salvos para servir, así es. Entonces Dios nos salva para servir en su reino. Cuando venimos a la iglesia, no, así estamos contentos, ¿verdad? Y decimos, sí, Señor, yo quiero ayudar, ¿verdad? Yo quiero ayudar. No ayudas ni haces cosas para ganar tu salvación, porque el que ya ganó tu salvación, ¿quién es? Cristo nuestro Señor. Entonces las obras son fruto de la salvación, no son causa de la salvación. Entonces cuando haces esto y nos comprometemos y unos hacen costillitas, otros tamales y esto y los demás, y ayudamos y limpiamos, es en gratitud, en servicio, porque Él nos ha salvado para servirle, ¿verdad? Para estar a su servicio. Amén. Preguntas finales, comentarios, hermanos. ¿Algún comentario final? Hermano Julio. Hermano, entonces, en conclusión, se podría Sí. decir que
creo que en menos palabras se podría decir que los escogidos se salvan. Los escogidos se salvan. Y que Dios los salva. no es lo mismo la elección que la salvación. No, la elección es el decreto eterno, lo que Dios destinó. Y esa elección se hace realidad cuando Cristo viene, muere por nosotros y la obra de Cristo la aplica el Espíritu Santo a nuestro corazón. Aquellos que dicen, el hermano de Betty lo comentó la otra vez, que dicen, yo soy salvo y nunca más me voy a perder, han malentendido la salvación. Lo que están diciendo es que lo que nos ha salvado es la elección. No, lo que te ha salvado es que Cristo hizo efectiva la elección y el Espíritu Santo la aplicó, y cuando sucede eso hay un cambio en ti. Eres una, como dice el apóstol Pablo, ahora pues, para los que están en Cristo, ¿cómo dice? Ninguna condenación. No, cuando dice somos una nueva criatura, somos una nueva creación. Todo aquel que es escogido y es salvo por la obra de Cristo, ha sucedido un cambio rotundo, dramático, completo en su vida, que en lugar de ir al pecado ahora quiere buscar el bien. No hay perfección, pero queremos buscar el bien. No decimos, bueno, pues como ya soy elegido, pues sigo de borracho, sigo de grosero, sigo de ese, sigo de... No, ese no es algo. Bueno, pastor. Luchamos. Uno lo siente, uno sufre, ¿cierto? Uno llora, Señor. Pero sí. Es que sí o sí, nosotros no vemos el corazón, pero el que es salvo va a buscar amortiguar sus pecados, va a Así es. buscar santificarse. Correcto. O sea que es malentendido cuando dicen, no, pues yo soy salvo, pero de hecho yo no conozco quién es salvo, pero sí yo observo y digo, si yo conozco a una persona que tiene 20 años de lo mismo, pues para mí no es salvo, sino que han entendido lo mismo. Sí, es cierto. En relación a lo que dice el hermano Julio, el punto es ese, que hagamos esa distinción. El decreto eterno de la elección está en la eternidad, ¿verdad? Pero no es eso lo que te salva. Eso va a asegurar tu salvación. Y es una cadena, por eso se llama la cadena de la salvación, ¿verdad? Entonces Dios decreta, y esa elección de los escogidos que serán salvos no se lleva a cabo aparte de la obra de Cristo. No, necesita de la obra de Cristo. Y para que recibas la obra de Cristo necesitas un nuevo corazón, necesitas una nueva mente, una nueva vida. Y dices, Señor, sí, ya me has cambiado, hazme tuyo, renuévame. No cantamos un canto que dice, renuévame. Pero si fue por amor a los elegidos. Claro, así es, así es. Lo que no hay que hacer es dividir la cadena de la salvación. No la debemos dividir. Porque entonces si soy salvo por elección, bueno, entonces ya soy salvo y no importa lo que haga. No. Oye, ok, hermano, pero todos esos temas, ¿verdad? Los hemos estudiado, pero regresaremos después otra vez porque son muy importantes. Vamos a terminar con una palabra de oración y terminar con la grabación. Oremos. Padre, gracias por tu amor sublime y eterno. Gracias porque tu iglesia está asegurada en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque Cristo ha derramado su sangre por nosotros. Nos ha dado un nuevo corazón. El Espíritu Santo mora en nosotros y da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Hemos concluido, hermanos. Que el Señor los bendiga.